Así que voy a tocar de nuevo esta ley. Números en su capítulo 6. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada, tampoco beberá jugo de uvas ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo. Tampoco se cortará el cabello, sino que lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. ¿Qué tiene que ver con nosotros esa ley? Vamos a hacernos algunas preguntas y a contestarlas durante la enseñanza. La primera pregunta: ¿qué significa ser nazareo o nazarea? La segunda pregunta que vamos a contestar es: ¿para qué hizo Dios esa ley? ¿Para qué? ¿Qué propósito persigue? Y la tercera pregunta que vamos a responder es: ¿qué tiene que ver esa ley conmigo? Con los cristianos de Colombia del año 2022. ¿Qué tiene que ver algo que se escribió miles de años atrás? ¿Cómo me afecta a mí o qué enseñanza me deja a mí? ¿Qué quiso Dios para nosotros con esa ley? Voy a empezar a responder con el versículo 2. Cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor, dejarse los cabellos largos, así es el título de la enseñanza, Dios y los cabellos largos. Dice el versículo 2, empieza a respondernos que el propósito de dejarse esos cabellos largos era hacer un voto, una consagración especial a Dios. ¿Por qué es importante este versículo y esta respuesta? Voy a hacer un recuento rápido. Dios elige un pueblo en el Antiguo Testamento descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Los descendientes de ellos son elegidos como pueblo de Dios. ¿Por qué? Esencialmente porque creyeron y transmitieron la palabra de Dios. Abraham creyó y le fue contado como justo y empezó a transmitir el mensaje de Dios a su hijo Isaac, y su hijo Isaac lo transmitió a Jacob. Pero el pueblo de Dios cayó en esclavitud. Dios le dijo eso a Abraham. Fue profetizado que su descendencia caería en esclavitud. ¿En qué país cayeron en esclavitud? En Egipto. ¿Durante cuántos años duraron allí? 400 años aproximadamente duraron bajo la esclavitud. Durante ese tiempo el pueblo se apartó de los caminos de Dios. Se contaminaron de varias costumbres de los egipcios. Pero esto trajo una consecuencia, y es que Dios ya no pudo protegerlos. Ya no estuvieron bajo la cobertura, la seguridad que trae la presencia de Dios. Y los egipcios los esclavizaron. Duros trabajos, injusticias. Llegó un faraón a asesinar a sus hijos varones recién nacidos, ¿lo recuerdan? Por el miedo a que ellos se multiplicaran y se les rebelaran, se les volvieran en contra. Entonces, como estaba profetizado desde Abraham, Dios al cabo de 400 años se iba. Como estaba profetizado, al cabo de 400 años Dios visitó su pueblo, Israel. ¿A quién tocó? Tocó a Moisés. Se le apareció en una zarza, en un árbol ardiendo, pero no era consumido el árbol por el fuego. Y le habló que quería liberar a su pueblo. Desde ese entonces, ¿a qué tribu pertenecía Moisés? Muy bien, la tribu de Leví. Tanto Moisés como su hermano Aarón y su hermana María eran de la tribu de Leví. Y desde esa respuesta correcta que dio Moisés a Dios, Dios elige esa tribu. También la respuesta que dio Aarón y María. Tú recuerdas que María,
compone el primer canto registrado en la Biblia, en las Escrituras, allá en el Éxodo. Por esa respuesta dice Dios, y por lo que sucedió en el Sinaí con los mandamientos, que ellos, la tribu de Leví, se mantienen fieles mientras el pueblo se desenfrena con el becerro de oro. Esa tribu entonces es elegida para ser los representantes de Dios en la tierra. Ellos llevan el sacerdocio, ellos llevan la alabanza y todo el servicio del templo de Dios, la tribu de Leví. Pero existía gente del pueblo de Dios que decían: yo quiero servirle. Habían personas que les nacía en su corazón el ardiente deseo de consagrarse a Dios, pero era de otra tribu. ¿Cómo podía hacerlo entonces? Para eso fue esta ley. Si la persona no era sacerdote, no venía de la familia de Leví, no estaba en esa tribu, pero quería servir a nuestro Dios, se dio esta ley. La ley de los cabellos largos, la ley del nazareato. Si la gente cumplía estos pasos, vivía consagrada a nuestro Señor, y Dios se le manifestaría. Ahora, hay ideas erróneas acerca de la consagración a Dios que debemos, con la palabra de Dios, aclarar. Se han cometido abusos, se han cometido locuras de gente creyendo que es la manera correcta de consagrarse a Dios. Tenemos un ejemplo en la Cuaresma que la Iglesia Católica ha enseñado, de preparación para la Semana Santa, 40 días antes. Mira este reportaje histórico. El carnaval tiene posiblemente su origen en fiestas paganas, como las del buey Apis e Isis en Egipto, las fiestas dionisíacas griegas y las bacanales, lupercales y saturnales romanas, o las fiestas celtas del muérdago. Por lo general, se celebra durante los 3 días llamados carnestolendas, que preceden al miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma en el calendario cristiano. A raíz de la expansión del cristianismo, fue cuando más auge tomó y la fiesta adquirió el nombre de carnaval. ¿Cómo se te ocurre esto, no? Imagínate que, contaminados desde Egipto, Grecia, Roma, las personas se preparan para un tiempo que debía ser solemne, que es el encuentro o la oración a nuestro Señor Jesús, recordando su crucifixión y resurrección. Dice que celebran carnaval. ¿Qué concepción es esta tan equivocada, no? Antes de ir a la iglesia, beber licor, rumbear, ese desenfreno que sucede en los carnavales, y pensar que yo puedo estar preparado para un encuentro con Dios. Este es uno de los errores que tenemos histórico, mezclando tradiciones de otras culturas paganas. Otro graso error que se ha cometido en el cristianismo ahora es este, miremoslo. El pasado 6 de febrero, a la salida de una iglesia, cuando la chica, que se encontraba bajo los efectos de las drogas, específicamente metanfetamina, se atacó a sí misma. Los presentes intentaron detenerla, pero en medio de su delirio no lo permitió. De inmediato, llegó un equipo de ayuda para socorrerla y llevarla de emergencia al hospital más cercano. Una vez en el centro hospitalario, los médicos solo pudieron limpiar las cavidades oculares para evitar una infección. Sin embargo, la joven ya estaba completamente ciega. La madre de la chica, Katie Tompkins, le explicó a la revista People que su hija comenzó a usar dicha droga hace 6 meses y que ese día, al parecer, la mezcló con otro químico, lo que generó sus desproporcionadas alucinaciones. Fue una lucha. Ni siquiera puedo explicar esa sensación cuando me enteré. Fue horrible. Mi hija asegura que ese día vio que el mundo estaba boca abajo y una voz le indicó que debía sacrificar sus ojos para que todo regresara a la normalidad. Una cosa también horrible, desproporcionada, equivocada, ¿no? Sacarse los ojos para estar al servicio de Dios, eso es equivocado, lastimarse, hacerse daño. Entonces, sí necesitamos clarificar con la Biblia qué es vivir consagrado a Dios. Para esto se dictó la ley de Números capítulo 6, Dios explicarnos cómo vivir consagrados a Él. Lo primero que nos muestra esta ley
es que la consagración a Dios tenía que ser una protesta contra el mundo y su cultura. Eso es lo primero que nos revela esta ley. Que dejarse los cabellos largos y cumplir estos votos que Dios dice acá era para protestarle al mundo de su forma de vivir sin Dios. La palabra protesta para nosotros hoy es familiar, porque el mundo se ha volcado a protestas, y antes de la pandemia, previo a la pandemia, nuestra nación estuvo azotada por tiempo de protestas, y las protestas estuvieron enmarcadas en hasta asesinatos, golpear policías, incendiar bienes públicos, y decían que estaban protestando frente a la injusticia o corrupción. Esa no es la clase de protesta que Dios nos enseña en su palabra. Esa clase de protestas genera más maldad. Pero hay un testigo dentro de cada ser humano que se llama la conciencia, que Dios nos regaló. Y estas protestas son fruto de la voz de nuestra conciencia. Nuestra conciencia por dentro nos alerta y nos habla y nos dice que las cosas pueden mejorar. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas están yendo por un camino equivocado, nuestra conciencia nos impulsa a protestar. Entonces Dios dejó esta ley para mostrarnos cómo debería ser esa protesta cuando tenemos en la vida dificultades, injusticias y las cosas no están saliendo bien. ¿Cómo protestamos? La primera protesta son tres las que describen número 6. La primera está en el verso 3. El verso 3 dice: deberás abstenerte de vino y de otras bebidas fermentadas, y no beberás vinagre de vino ni otra bebida fermentada. Tampoco beberás jugo de uva, ni comerás uvas ni pasas. Amén. ¿Qué clase de protesta es esto? Cuando las personas en el mundo, que también nosotros antes de conocer de Dios hacíamos, estamos angustiados y asfixiados por una situación, el mundo tiene una forma de escapar. La primera protesta es con respecto a esos escapes. ¿Cómo escapa el mundo? El mundo escapa con: te invito a un bar. El mundo escapa con drogarse para olvidarse de la realidad, huir de la realidad y de su situación. Mira, esa forma de escape que es licor, que son drogas, que es rumba. Vámonos de un viernes feliz, dice la gente en la oficina, dice la gente en la universidad. ¿Por qué no nos vamos de viernes feliz? Su problema no solo que no va a desaparecer, sino que su problema va a empeorar. Después de una noche loca, después del licor o las drogas, su problema va a empeorar. El mundo escapa con: vámonos a Melgar, no hay dinero, la tarjeta de crédito. El mundo escapa con pornografía. Estoy tensionado, me encierro a mirar estas cosas que Dios dice que son pecado, y depravar así el sexo. El mundo escapa de esa manera. Dios dijo: ustedes, si quieren vivir consagrados a mí, protestan diferente. Ustedes, ese tiempo que le dedicaban a la fiesta, al licor, a la pornografía, ustedes van a entrar en su lugar secreto, como dice Jesús en Mateo 6:6. Ustedes van a dedicar ese tiempo y van a orar a mí y me van a alabar, y yo me voy a manifestar en sus vidas. Entonces la primera protesta es cómo nos escapamos en esa situación difícil y frustrante de nuestras vidas. ¿Nos escapamos como el mundo o nos vamos a escapar a la presencia de Dios? ¿Esto aplicará para la iglesia del Nuevo Testamento o solo funcionó para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Leámoslo. Primera de Corintios 6, verso 10. ¿Cómo le dice Dios a la iglesia si esto aplica a la iglesia o no? Primera de Corintios capítulo 6, verso 10. Dice así: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos
Está mencionando otra vez la bebida. Ni los calumniadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estamos leyendo que no cayó en desuso, no perdió su vigencia esta forma de protestar. Que a la iglesia en el Nuevo Testamento se nos dice que si me escapo con borracheras, con mentiras, con inmoralidad sexual, como lo hace el mundo, ¿yo tendré herencia del reino de Dios? No, estamos leyendo. Hay una herencia para ti, hay una herencia para mí de parte de Dios. Hay un regalo y una porción de Dios para nosotros, pero dice que no la obtendremos si nos escapamos como el mundo se escapa. Si nos damos a la borrachera, a la mentira, al robo, a la estafa, a la inmoralidad, Dios dice, no tienes tu herencia, no vas a entrar al reino de los cielos, no vas a ver esas maravillas. La segunda protesta de Números capítulo 6 está en el verso 5. Números 6:5 dice: mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que lo dejará crecer y se mantendrá santo. ¿Qué quiso decirnos Dios? Ya entendimos eso del licor, de no escaparnos como el mundo se escapa. Pero ahora, ¿qué quiere decirnos con este tema del cabello? ¿Qué quiso enseñarnos? Bueno, quiero recordarles lo que significa la palabra nazareo. La palabra nazareo viene del hebreo nazir, N-A-Z-I-R, nazir. Algunos traductores y lingüistas expertos de la Biblia aseguran que entonces la traducción correcta debería ser no nazareato, sino nazireato, por la palabra nazir. Nazir significa en español separado o consagrado. Eso es lo que significa en el español, separado o consagrado. En lugar de hacer todo lo que el mundo hace, yo elijo apartarme para Dios y separarme para Él. En las batallas de mi vida, en las frustraciones de mi vida, en los sueños que yo tengo de ver al Dios de la Biblia hacer milagros en mí. Lo del cabello, ¿qué significa? Debo remitirme al Nuevo Testamento para explicarlo mejor. Primera de Corintios 11:14. Primera carta a los Corintios capítulo 11 verso 14 dice: ¿no les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? El orden natural de las cosas. En aquella época, para los griegos, los romanos, para esa sociedad, lo honroso, lo bello y también la moda era usar su cabello corto. Cuando una persona decía, me lo dejo crecer, estaba haciendo la segunda protesta. ¿Cuál es? Mi bienestar no es como el bienestar del mundo. ¿Cuál es el bienestar del mundo? ¿A qué le llama las personas del mundo? ¿A qué le llaman estar bien? Cuando tienes un automóvil, cuando vistes de cierta manera, compras ciertas marcas y te tomas las fotos y las subes a la red social. Ese es el bienestar del mundo. Cuando no tienes esas cosas, el mundo te dice que estás mal o que has fracasado. Cuando un hombre o una mujer decía no me corto el cabello, estaba diciendo no me importan las apariencias. ¿Cómo así? Sí, estoy dedicado a Dios o estoy dedicada para Dios. ¿Por qué no te cortas el cabello? ¿Por qué no te tomas esas fotos? ¿Por qué no asistes de esta manera y no tienes este rol social? Entonces la persona respondía, porque mi felicidad no está en las redes sociales ni en el que dirán los demás. Mi felicidad viene de Dios. Esa era la segunda manera de protestar con el voto de los cabellos largos. Primero, escaparme no con drogas, no con vicio, no con pornografía. Segundo, no importarme el qué dirán ni las apariencias, porque habrá gente que tú te consagras y te empiezan a decir fanático. Tú te consagras y te empiezan a decir te lavaron el cerebro, eres un loco.
Entonces tú tienes que en ese momento recordar la ley y estar firme en tus convicciones. De que las personas te llamen loco, eso no garantiza, o no te llamen loco mejor, y los agrades a ellos. ¿De qué sirve si tienes una vida hecha pedazos? No vivir de las apariencias, sino vivir para agradar a Dios. ¿Cuál es la tercera protesta de esta ley de número 6? Está en el versículo 6. Bueno, hay un teólogo que habló, explicó, yo pienso de la manera más sencilla y clara, esto del cabello largo. Es el teólogo Albert Barnes. Ahí tenemos una pintura suya en las pantallas. Albert Barnes es norteamericano, siglo XIX. Su historia es hermosa, ustedes creo que la ha contado varias veces. Él quería ser ateo. En su juventud, en su niñez, dijo no, el diablo minó su mente y dijo: la iglesia es pura cohibición. Su padre era pastor. Su padre fue de los migrantes puritanos que llegaron en el Mayflower a los Estados Unidos, los primeros puritanos que expandieron el cristianismo en los Estados Unidos. Y él, sintiendo este cansancio y desagrado por el enemigo para estar en la iglesia, le dijo a sus padres: voy a ser abogado. Porque su padre era pastor y esperaban que él también fuera un teólogo y un pastor. Y él dijo: no, lo mío son las leyes. Se fue a la universidad a estudiar leyes, y uno de sus profesores era un siervo de Dios y les hablaba en las clases acerca de Dios. Y Albert Barnes tiene un encuentro con Jesús en la universidad. Dejó las leyes y entró a estudiar en Princeton, la Universidad de Princeton. Él se vuelve un teólogo. Y aquí tenemos a este gran hombre. Parecida a su historia a la de Martín Lutero. Porque si ustedes recuerdan por qué Martín Lutero llega a debatir con las máximas autoridades y teólogos más sobresalientes, es porque Martín Lutero primero estudió leyes. Su padre quería que él fuera abogado y le pagó la universidad más costosa y prestigiosa que había en Europa en ese momento. Martín Lutero, estando estudiando leyes y derecho, viajando a caballo, lo sorprende una tormenta. Un rayo cae cerca de él. Él cae de rodillas aterrorizado y le dice a Dios: Señor, sálvame la vida. Y si me salvas la vida, yo te serviré. Y Martín Lutero dejó las leyes y entró a estudiar teología. Y es uno de los mejores maestros de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estudió primero las leyes humanas. Él sabía muy bien de leyes y de derecho. Por eso es de los mejores expositores de las escrituras y de la ley de Dios. Entonces Albert Barnes dijo que la palabra que se usa para la naturaleza misma no les enseña. La palabra para naturaleza es pusis. Y pusis es lo que traduce ahí orden natural. Y nos dice que es un desafío contra la sociedad, contra lo que la sociedad considera lo mejor. Qué acertado, qué bien explicado Barnes con respecto a los cabellos largos. La sociedad se fija en las apariencias, en el cabello, en el vestuario. Tener el cabello largo, dejárselo crecer por Dios, era una protesta de decirle: no me importan las apariencias. La tercera protesta está en el versículo 6, Números 6:6. ¿En qué consistía la tercera protesta? Dice Números 6:6: mientras dure el tiempo de su consagración, no podrá acercarse a ningún cadáver. Muy bien. La primera protesta es con respecto al mundo y sus escapes. La segunda protesta es con respecto al mundo y lo que ellos consideran bienestar. La tercera protesta es con respecto al mundo y su final. El mundo piensa que la muerte es el final, cuando una persona muere. Por eso dice: antes ojalá yo pueda viajar, yo pueda comprar, yo pueda comer antes de que me muera. Porque el mundo piensa que la muerte es el final. Dios dice: no puedes ir al funeral. ¿Por qué? Ni siquiera de tu madre, de tu hermana, mientras estés en este voto. ¿Es que acaso Dios es indolente? ¿Es que acaso Dios no le importa la familia? Pero si Dios creó la familia.
En el Nuevo Testamento dice: quien no provee primero para su familia es peor que un impío y ha negado su fe. El Hechos capítulo 16 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, toda tu familia. Entonces no podemos entender, al no ir al funeral de un familiar, no podemos entender que sea indolencia o desamor hacia la familia. Eso no es lo que quiso decir. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo que explicarlo con la misma Biblia. Génesis 2:17. El libro de Génesis capítulo 2 versículo 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La muerte entonces ¿era voluntad de Dios para el hombre? ¿Dios quería que el hombre muriera? No. La muerte entonces es consecuencia ¿de qué? Del pecado. Leamos lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 23. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí lo entendemos por qué no iba al funeral. ¿Por qué? Porque Dios no es muerte, Dios es vida. La muerte era la consecuencia, es la consecuencia del pecado. La Biblia dice que cuando resucitemos con Cristo y seamos transformados en un nuevo ser a la semejanza de Cristo, volveremos a encontrarnos con un árbol en el cielo. Un árbol que se le fue prohibido a Adán y a Eva y por eso murieron. ¿Cómo se llama ese árbol? El árbol de la vida. Que volveremos a comer de ese fruto de ese árbol y no moriremos jamás. Extraordinario lo que estamos aprendiendo. La consagración a Dios es una protesta frente al mundo y su sistema de pecado. Es interesante consagrarnos a Dios. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar por qué. ¿Qué beneficios tiene consagrarse a Dios? ¿Qué resultado y efecto trae a la vida de alguien y a su familia cuando decide consagrarse a Dios? Ya no escaparse como el mundo, ya no vivir de las apariencias y el bienestar del mundo, y ya no el final pensar de todo que es la muerte. Hay un crimen, una noticia que estremeció a nuestro país recientemente, con justa causa, por supuesto, por la naturaleza del asesinato. Yo elegí dos portales de noticias, uno es internacional, es de un diario mexicano, y el otro es colombiano. El mexicano dice: reconoce que asesinó a su madre y su hermano el estilista de las estrellas en Colombia. Increíble que esta noticia haya pasado las fronteras de nuestro país y lo estén publicando en otros países. El otro es de la revista Semana y lo tituló así: ¡qué frialdad! Con estas palabras, Jonier Leal aceptó que mató a su mamá y a su hermano. Nos horroriza la desnaturalización del corazón y del alma de alguien, ¿no? Nos horroriza. Por un placer grande que le proporciona el dinero, cauterizó su conciencia, decapitó su alma por el deseo del placer que ofrece el dinero. Nosotros nos horrorizamos, pero muchas veces hacemos esto con nuestro Padre, Dios. Matamos la iglesia, matamos la relación con Dios. No vuelvo. ¿Por qué? Porque quiero hacer ciertas cosas que si estoy consagrado en la iglesia no las podría hacer. En mi vida sexual, en mi vida económica, gastarme el dinero como se me antoje, viajar e ir a donde yo quiera. Algunas personas decapitan su alma, cauterizan su conciencia y asesinan a su Dios y a su iglesia. Esto nos horroriza de alguien que haga eso con un hermano y una mamá, pero nuestras conciencias a veces actúan así con Dios.
Personas que hacen eso con su fe cristiana, y con su Dios y su iglesia. Ahora, algo que no sabían ustedes de esta noticia, ni yo tampoco, le doy gracias a un líder que me envió este dato. La relación que tiene con la ley que hoy estamos hablando. La ley de los cabellos largos y el vivir consagrado a Dios. No sabía cómo intervenía Dios en este crimen. A veces nos preguntamos, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué papel jugó Dios en estas cosas? Yo les voy a mostrar qué papel jugó Dios con la última entrevista que dio Mauricio Leal vivo. Aquí está. Digamos que también hay un tema donde la persona que me llevó a ese puesto me llevó a la iglesia. Bueno, ese fue como el gancho para llevarme a la iglesia. Toda la vaina, y ahí me pasó lo que las personas no creen, y es cuando te toca a ti el Espíritu Santo. Okay, claro. Sabes que fue en la iglesia cristiana y yo sentí eso, o sea, ese día. Y entre todo digamos que ese otro mundo al que te transportas cuando estás en ese estado con el Espíritu Santo en ese momento, tú sientes como si fueras un niño y le entregas todo a Dios. Yo estaba asustado. O sea, yo sentía, pero digamos que no asustado por eso, sino asustado porque era un menor de edad, montañero, porque yo era montañero, 100% montañero, tímido, o sea, yo le pido a Dios en todo el miedo que yo tenía por haber asumido esa responsabilidad de mi familia y toda esta vaina. Yo le digo a Dios como que yo quiero ser uno de los mejores estilistas de Colombia. Okay. O sea, me acuerdo perfectamente, dueño de la peluquería, como al mes que yo ya era estilista, me hizo una prueba y me dijo que le cortara el pelo a él. O sea, yo sudaba, porque yo decía, no, pucha, cortarle el pelo al jefe, qué susto, y yo pues no había cogido las tijeras y nada de esas vainas. O sea, había cogido para molestar y para, ¿sabes? Para jugar con mis compañeros de colegio y toda esa vaina. Yo le empiezo a cortar el pelo, y yo empecé a cortar el pelo como si yo supiera. ¿En serio? O sea, con la agilidad, no la agilidad que tengo ahorita, obviamente, pero tenía la agilidad de un principiante, ni la agilidad de una persona que está apenas aprendiendo. O sea, yo cogí la tijera y la peineta y todo, y yo fui cortando y yo, wow. Y en ese momento dije, wow, esto es súper fácil. Pero después me di cuenta que fue que Dios me dio ese don en ese momento. ¿Sí me entiendes? Okay, sí, claro. Así fue. ¿No te parece sorprendente? Increíble que este hombre en su última entrevista haya recordado su visita a una iglesia. Dios diciéndonos a Colombia, yo le doy mi oportunidad a todos que se consagren. Y el tiempo que cuando él era un joven se consagró, lo vieron ahí en la alabanza con micrófono y todo. En ese tiempo Dios derramó sus dones. Y le dio el don para ser el estilista que llegó a ser. Pero Dios quiso que él lo recordara porque sabía lo que se venía. Y trató de hacerlo volver a sus orígenes, a su iglesia. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, dice la Biblia. Ezequiel dice, ¿acaso yo quiero la muerte del impío? No, yo quiero que se arrepienta y viva. Y Dios insistiéndole hasta el final. Increíble. ¿Dónde es que estaba la vida? ¿Dónde era que estaba la salvaguarda? Porque si él y su hermano, porque su hermano también estuvo en la iglesia, regresan, la maldad sale del corazón y estaría vivo todavía. Qué estremecedor. Qué estremecedor lo que Dios, los ejemplos que Dios nos pone tan reales acerca de su llamado y de su gracia, del deseo que Él tiene y la invitación que nos hace a todos a vivir una vida como consagrada, como el tema de hoy. Conságrate, no, pero es que yo no voy a ser pastor. Esta ley no es para los pastores. Esta ley es para todos, para cualquiera. No necesitas ser profeta, no necesitas ser sacerdote. Cualquier persona del pueblo, Dios nos llama a vivir consagrados.
Y si tú renuncias a ese ego y ambición, vas a poder ver al Señor y su mano poderosa. Si tú cierras el corazón, tus oídos y tu corazón, corres peligro tú y tu familia. Te está advirtiendo Dios para que la maldad no entre. Proteger tu casa. Nos está advirtiendo Dios al inicio de este año, al recordarnos esta sagrada ley, preciosa ley, de los que quieran consagrarse a Dios. El primer propósito de la ley era una protesta al mundo, no seguir el mundo y sus costumbres y su pecado. Pero el segundo propósito de esta ley son las imposibilidades. ¿Las qué? Las imposibilidades humanas. ¿Qué hacer cuando mi situación y mi condición no me permite salir adelante? Cuando algo es imposible para mí. ¿Qué cosas son imposibles para nosotros? Hoy la ciencia no tiene un medicamento para el dolor del alma, ¿o sí? Si tú estás herido, estás dolido, te quieres morir, ¿hay alguna pasta que te quite el dolor del alma? No existe. No hay medicamento que te pueda hacer libre de una adicción como la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía. No hay un medicamento que te puedas tomar para eso. Hay muchas cosas que son imposibles para nosotros, y esta ley fue dada por Dios para solucionar esas imposibilidades. Hay 3 ejemplos relevantes de personas nazareas que se consagraron en este voto en la Biblia. Sus circunstancias y su resultado. Te las quiero mostrar. Aquí está la primera. Pero recuerda la profecía. Sansón, de la tribu de Dan, elegido por Dios nuestro Señor para ser la mano de su venganza. Es su voluntad, pero no la mía. ¿Quién es el Dios que te otorga tu fuerza? Soy un nazareno. Nada de vino, no tocar a los muertos ni cortar el cabello. Muy bien. Le han hecho películas a este personaje. Es el primer gran ejemplo que tenemos en la Biblia de alguien que hizo un voto de nazareo. Leámoslo en el libro de Jueces capítulo 13, versículo que estamos leyendo. Su imposibilidad era prosperar. ¿Por qué Israel no podía prosperar, Richard? Lo que estamos leyendo. Los filisteos, cuando les llegaban la cosecha, venían y se la robaban. Les violaban sus mujeres, les esclavizaban sus hijos. Los israelitas se fueron a vivir en cuevas en las montañas. Era imposible salir adelante porque los filisteos tenían armas. El pueblo de Dios no. Los habían reducido a poco, los filisteos eran muchísimos. Era imposible prosperar. ¿Cuál fue la solución de Dios frente a esa opresión? Conságrense a mí. Si hay uno de la familia que se consagra, si uno empieza uno solo la consagración, el Espíritu de Dios empieza a mover. Y lo que era imposible en sus fuerzas, Dios trajo el poder de su Espíritu. Y Sansón, con la quijada de un asno, venció a más de 1000 hombres. Lo que era imposible para el ser humano, Dios lo hizo posible con el poder de su Espíritu. Y Sansón libró a Israel del poder de los filisteos. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, traemos el poder de Dios a nuestras imposibilidades. Tú dices: yo tengo una opresión, todos en mi familia fracasan en el matrimonio. Esa es nuestra opresión. Todos terminan mal su hogar. ¿Cuál es la opresión en nuestra familia? Todos en alcoholismo, o todos pobres, siempre arruinados. ¿Será que para Dios hay algo imposible? No. Pero necesita lo que está pidiéndole aquí a su pueblo. ¿Quieres salir de ese problema? Conságrate a mí.
conságrate a mí. Y lo que es imposible para ti, verso 13 y verso 15. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan el Bautista, porque él no tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde. Preguntó Zacarías al ángel, yo ya soy anciano. Escucha esa palabra porque es muy importante. Yo ya soy anciano. Mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte las buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. ¿Cuál era la imposibilidad para Zacarías y Elizabeth? El tiempo. Para los días de Sansón la imposibilidad era la opresión. Pero para Zacarías y Elizabeth dice, ya no hay tiempo. Ya por nuestros años ya no. Hay personas que piensan que Dios está limitado por el tiempo y dicen, no, si yo soy muy joven. No importa que seas joven. Yo empecé a pastorear a los 24 años. No importa tu edad. Lo que sí importa es tu seriedad con Dios. Yo no he visto los milagros solo desde que soy pastor. Ricardo, ellos han oído estas historias de que el decano de la facultad se convirtió, de que 2 de las secretarias de la facultad se convirtieron, de que profesores se convirtieron. Ellos escuchaban estas historias desde que entregué mi vida a Jesús. No importa tu edad o el tiempo que estés viviendo, pero sí importa tu consagración. Y el Señor le dijo, si no le dan vino, si no lo llevan a la corrupción del mundo, yo voy a hacer mi milagro sobre ustedes. Y lo hizo. Y el tercer gran ejemplo de un nazareo también está en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 18 y 19. Hechos 18, 18. Dice, Pablo permaneció algún tiempo, después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Y en Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho judíos. Esta es la tercera imposibilidad que Dios resolvió a través de una consagración. Lo que yo no creía, le dije que usted llegara a ser un pastor. ¿Por qué? Cuando Paul y yo nos convertimos, tuvimos una conversación en su apartamento un día.